Dale, no sé, decime... Ahí voy, las estaba buscando. Perdón, voy a buscar tranquila. Mientras tanto les voy dando entrada a los chicos. En la síntesis de la esterificación de Fischer, sí. Sería la que es... ¿La busco? ¿Necesitas que la busque? La busco. No, era más que nada... Porque cuando los hago entrar, no puedo hacer otra cosa que hacerlos entrar. Entonces, por eso, decime. No, bueno, decime, pregúntame si no lo buscamos, si lo tengo abierto, así que no hay problema. O sea, es porque la filmina como que dice que no puede llevarse a cabo con alcoholes terciarios o fenoles. Pero eso lo tienen que buscar ustedes. Si me lo preguntás, el ejercicio no estaría hecho. No, yo iba a preguntar si era por una cuestión de estérica, por ahí. No, es otro mecanismo, justamente porque el sustrato es terciario. Entonces piensen, al ser un sustrato terciario, que puede haber, que se forme, que favorezca a otro, como no puede acceder por un impedimento estérico, lo que pasa es que sigue otra vía alternativa que tiene que ver con la estructura de ese sustrato. Bueno, lo busco entonces en bibliografía. Buscalo, pensalo, no tenés que buscar, se puedes pensar. Ya dijiste, pero, a la vez. Pero no se me ocurre. Bueno, si no, buscalo y ahí vas a tener, enseguida te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta bastante rápido. También después quería preguntar, sí. En la formación de lactonas. Sí. En el ejemplo que diste, el producto final es una gamma lactona, ¿puede ser? Había dos, no me acuerdo ahora por ahí cuáles eran, pero había dos porque te quedaba una de 5 y una de 6, que son, digamos, claro, son las estables y las únicas que, digamos, que son estables porque son productos biológicos, pero son muy reactivas, son las beta-lactamas, ahí son otra cosa. Sí, son los ciclos de 6. O sea, mi duda era de dónde salía el gamma, porque vi que, o sea, el carbono gamma, no le ocurre nada al carbono gamma en la reacción, por eso quería saber. No, eso puede provenir de la nomenclatura es una nomenclatura vieja que no se usa, porque viste que las letras griegas no se suelen usar más, excepto en alfabeto insaturados. Por ahí quedó de una nomenclatura vieja, pero simplemente ustedes lo tienen que nombrar como una lactona, contando el número de átomos de carbono, nada más. Bueno, está bien. ¿Sí? Por ahí eso sí, lo tendría que revisar, que no haya quedado algo un poco viejo. Me sale la pila del mouse. Ahora lo buscamos igual. Ya que tengo acá la pausita que no quiere entrar nadie. Ese ejemplo. Deben cerrar los carteles, están muy molestos. Sí, en realidad no sería gamma porque acá tendrías alfa, beta, gamma, delta. No, puede ser, la verdad que porque esto también viene acá del gamma hidroxiácido, no sé por qué lo están nombrando así. Para mí estaría mal, tenés razón, espera que voy a admitir esto. Porque no tiene sentido que sea gamma, esto es alfa, beta, gamma, es este, y es delta. Acá está bien nombrado, de hecho está acá indicado que es un delta. Que por ahí ves que está el nombre ahí, está la letra, entonces puede ser el error, que yo la verdad que lo copié. De hecho, van a ver que en la siguiente unidad también hay algunos errores
no sé, aletóxido de sodio, estaba nombrado cloruro de sodio, entonces lo corregí, y a veces algunas cosas se me escapan, pero bueno, agradezco que me avisen, así ya lo voy corrigiendo, lo voy mejorando. ¿Se acordaron de repasar o recordar lo que era el postulado de Hammond? Como para entender lo que pasa acá, en la saponificación. Si no, la semana que viene, después de que terminemos hoy, vemos cómo lo hago, pero probablemente la clase del jueves de la semana que viene sea toda una clase de repaso. Entonces, todas estas cosas que van quedando así, que por ahí no tuvieron tiempo porque están con otras materias de repasar o de revisar, las podemos revisar ese día, porque después ya tienen la semana del estudiante. Y después viene el parcial. Entonces, no van a tener tiempo para digamos, clases de consulta, que si quieren se les puede poner, más que los jefes de los viernes deben una clase, pero se viene ya el examen. Así que si están de acuerdo, si a ustedes les parece bien, podemos hacer una clase de repaso el jueves, así tienen tiempo de ir viendo este fin de semana lo que vamos a ver hoy, que vamos a terminar hoy con los temas que entran en el parcial. Así que, bueno, esperamos 2 minutos, que se hagan y 5 y ya empezamos, así no perdemos tiempo. Mientras, si quieren, les voy contando lo que justo dejé marcado, que es cómo actúan los antibióticos beta-lactámicos. Como su nombre lo indica, hay una lactama que es de 4 miembros. Estos anillos, como ustedes saben, de 4 miembros son extremadamente reactivos, sin embargo, se encuentran en la naturaleza, es decir, los podemos aislar de hongos. Y actúan de una manera muy, muy específica, engañando de alguna manera a una enzima. Y vamos a ver cuál es esta enzima y por qué tiene una acción de antibiótico, es decir, cómo funciona un antibiótico. Lo que hace es prevenir o curar una infección, en este caso bacteriana. Son especialmente eficientes con las bacterias que sean gram negativas o gram positivas. Esto tiene que ver con la pared de la bacteria, sobre todo con la composición y con el espesor de la pared de la bacteria. Lo que hace es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Y finalmente lo que ocurre es que la bacteria que está atacando al organismo se muere porque no puede sobrevivir sin esa pared. Entonces, bueno, son varias condiciones que tienen que cumplir, es decir, que tenga una pared y que esta pared esté constituida por un polímero, que es un glicano, y que exista una enzima que es la que va a ayudar a la síntesis de este polímero que forma la pared bacteriana. Entonces, lo que ocurre fundamentalmente, bueno, esta es la pared celular de una gram positiva y de gram negativa. Ven que difieren un poco en los espesores. Acá hay una proteína asociada que justamente, bueno, hay proteínas asociadas siempre en las paredes celulares. Las gram negativas tienen una pared un poquito distinta, suelen tener cilias o pelitos. Por lo tanto, por eso tienen distinta afinidad estos antibióticos según sea el microorganismo, en este caso la bacteria, que esté atacando al organismo. Y en la síntesis lo que ocurre es que se va produciendo este peptidoglicano, que sería lo que constituye la pared celular. Fíjense, esto es un polipéptido, son enlaces poliamida, fundamentalmente, y acá hay una enzima que es la que va catalizando la reacción, la que permite que esta transpeptidasa lo que va haciendo es que va introduciendo o ayuda a meter el siguiente aminoácido o fragmento de péptido. Si esta enzima se inhibiera, lo que va a ocurrir es que la síntesis del constituyente de la pared celular no se va a dar. ¿Y cómo se da eso? Bueno, se da de esta manera. Esa enzima, además de tener en el sitio activo, tener un amino, lo que tiene también es un oxidrilo. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es romper
el enlace amida, acá, ataca al carbono acílico de esta amida que se encuentra muy tensionada y es muy reactiva, y entonces, ¿qué pasa? Donde tiene que entrar el péptido glicano, es decir, que sería en el enlace amida, no lo puede hacer porque se ha transformado en un enlace éster y se ha roto ese sitio, ese punto tan reactivo del antibiótico beta-lactámico, que es el anillo de 4 miembros. Esto hace que la enzima que ayuda a la construcción de la pared celular, que es la transpeptidasa, ahora se encuentre inactivada. Entonces, de esta manera, yo siempre digo que las enzimas que actúan de esta forma lo que hacen es engañar al sustrato, engañar a la enzima para que el sustrato ya no pueda atacar. De esta manera funcionan y son bastante específicas en algunos casos, dependiendo de cuál sea el grupo R que se encuentra acá. Si se fijan, la constitución es siempre más o menos la misma, pero lo que va cambiando es el grupo R de este enlace amida, que es externo a la lactona. Entonces, en el caso de la penicilina, uno de los tipos es la penicilina G, como ustedes saben, se obtuvo de un hongo. Esta penicilina es una bencilpenicilina, acá tenemos el grupo justamente del bencilo, y actúa con distintos tipos de bacterias, y es como una primera acción para tratar algunas infecciones, como por ejemplo los cocos gram positivos, los gram negativos y los bacilos gram positivos. En algunos casos, también, bueno, acá tienen otros que pueden seguir, que pueden tratar. En algunos casos, estos antibióticos han dado reacciones adversas, y como pueden ver acá, que pueden dar alergias cutáneas. Eso alguna vez habrán escuchado, si fueron al médico, le preguntaron si son alérgicos les dicen a la penicilina, pero serían a las penicilinas porque son varias, y puede producir también trastornos gastrointestinales, es decir, diarreas, ataca a la flora intestinal, entonces eso hay que restablecerlo con el tiempo. Y a veces cuando se mantiene la dosis por mucho tiempo en un tratamiento prolongado, por eso siempre estos tratamientos son de corto plazo, pueden empezar a aparecer algunas bacterias u hongos que se llaman oportunistas, que aparecen en esta instancia cuando por tanto tiempo de tratamiento empieza a aparecer lo que se llama resistencia a este antibiótico. Entonces no solo puede atacar la bacteria contra la que se está actuando, sino otros que se los llama oportunistas. También hay penicilinas semisintéticas que se las mostré ayer como la ampicilina y la amoxicilina. Estas son muy utilizadas para el tratamiento de bacterias entéricas como la coli, la salmonela, así que estas por ahí sí las han escuchado alguna vez, la Helicobacter pylori, bueno, algunas de estas por ahí las han escuchado. Estas se crearon justamente para ampliar el espectro de las naturales, que las naturales por ahí tenían un espectro un poquito restringido, y de esta manera se pudo cambiar. Por ejemplo, fíjense que en la amoxicilina se cambió de la penicilina G, el grupo bencilo, por un grupo fenólico, ¿sí? Entonces se fue ampliando el espectro para tener tratamientos mucho más eficientes. Entonces, básicamente lo que se aprovecha acá es la alta reactividad que tiene la amida. Y fíjense que nosotros decíamos que a partir de una amida no podemos hacer un éster. Sin embargo, en los caminos biológicos, a través de las enzimas y el tratamiento enzimático, esas cosas que por ahí no ocurren tan fácilmente en la vida diaria o en el laboratorio se pueden dar. Y sobre todo en estos casos donde lo que se logra es romper un anillo que es muy reactivo, debido a las tensiones que tiene, ¿no? Porque son un anillo nada más que de 4 miembros con una zona plana. Creo que los nitrilos los habíamos visto ayer, y nos quedaban por hacer algunos ejercicios que vamos a aprovechar a hacerlos, pero
y después termino con algo de ácidos que me quedó desfasado, les pido disculpas, me quedaron desfasadas las transparencias, esto tendría que haber estado al final, pero acá tenemos algunas transformaciones que queremos hacer, y ahora, bueno, espero que ustedes puedan comentar conmigo cómo lo podríamos llegar a hacer. Tenemos un bromuro de bencilo, y lo queremos transformar en una amida. ¿Sí? Fundamentalmente nos vamos a concentrar en el grupo funcional que se transforma, el ciclo no cambia, por eso está marcado acá, lo que estamos haciendo es una transformación de un bromuro a un derivado de ácido. Entonces, ¿cómo se les ocurre que ustedes podrían hacer esta transformación con las herramientas que conocen hasta ahora? Practiquen en un papel, hagan algo. Si puede hacer una SN2 y agregar, o sea, reemplazar el bromuro por un nitrilo y después oxidar el nitrilo. No. No, oxidar no. ¿Cómo lo harías? Si haces eso y obtenés el nitrilo en esa posición, ¿a dónde querés llegar con el nitrilo? ¿A qué derivado? Ahí llega a ácido, ¿puede ser? Claro, pero no llega por oxidación, está bien. Vos haces, después vemos cómo llegar, la idea está buena. Lo podés hidrolizar, entonces podés llegar al ácido. Y después buscas la forma de llegar a la amida. Entonces, como sabemos que el ácido con amoníaco no me va a dar nunca la amida porque da una sal, lo más lógico es que lo transforme en el derivado más reactivo, que sería el cloruro de acilo, y ese sí lo puedo hacer reaccionar. Está bien, ese sería, creo que es el camino, que está propuesto, perdón, saco esto. A veces se cuelga, como ahora, ahí está. Bueno, acá no, fíjate que acá está hecho distinto, pero el camino del nitrilo puede servir también. A ver, no, ¿sabes por qué? Ahora te digo por qué no sirve el nitrilo. Porque le pondríamos un carbono más. Le pondrías un carbono más. Entonces, acá podés transformarlo, ¿se acuerdan que ustedes pueden utilizar también la inversa? Es decir, tenemos el bromuro con un SN2, lo transformamos en alcohol, es un buen grupo saliente, un buen nucleófilo, el alcohol se oxida, se transforma en el cloruro de ácido, y en este caso tenemos una amida N sustituida por un metilo, y por lo tanto lo podemos hacer a partir de una amina primaria, ¿sí? La metilamina. Y ahí ya tendríamos el camino. Como les dije, estas flechas que están indicadas acá es una secuencia. No hay ningún mecanismo involucrado acá. Me dice que para llegar acá tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto. ¿Sí? Les digo para que vayan teniendo en cuenta ese caso. Lo que vos propusiste serviría, creo que para este caso, donde tenemos que partir de un bromuro de fenilo, un bromobenceno, perdón, y llegar a un éster, pero acá tenemos un metileno en el medio, ¿sí? Este sería un éster del ácido bencílico, no del ácido benzoico. Entonces acá sí, la estrategia propuesta podría ser la que vos dijiste, porque acá la podemos hacer, yo ahora la escribo. Acá hay otra propuesta, pero no pasa nada. Es decir, acá lo que estaba proponiendo la compañera de ustedes es un cianuro, bueno, primero, y después hacemos una hidrólisis que puede ser en medio básico o en medio ácido. Ay, perdón, que me da tan horrible todo esto, pero bueno. No me conecté la cosa. Con lo cual, voy a agregar un carbono más, y cuando hidrolice voy a tener el ácido bencílico, ¿sí? Díganme si van viendo lo que yo voy diciendo por ahí. ¿Se dan cuenta que acá ya, este es el carbono que le agregué, y ahora tengo el ácido? ¿Sí? Otra forma es que ustedes pueden hacer un grignard. Y el grignard, este ejemplo está bueno porque les hace acordar de grupos que por ahí ustedes no han... Voy a borrar así no los confundo.
que ustedes no usan habitualmente en síntesis, como son los epóxidos. Los epóxidos son muy reactivos. Entonces, el alquiluro en este caso, que va a ser el feniluro, lo que hace es abre este ciclo, y fíjense que acá ya estoy incorporando los carbonos, 2 carbonos, uno acá y uno acá del ciclo. Como me va a quedar cargado negativamente por la apertura de ciclo, cambio el medio, me queda el alcohol ahora ya, el alcóxido que se obtuvo previamente me queda protonado, y ese alcohol ahora lo podemos oxidar. La otra estrategia también es posible, ¿sí? Porque de la misma manera vamos a llegar directamente acá, con cianuro primero y después hidrolizándolo con medio ácido. El camino es el mismo, siempre que se pueda, en lugar de usar una esterificación directa, se cambia a la formación del cloruro y se trata directamente con metanol. Acuérdense que hay que poner una base como piridina para que se forme el cloruro de piridinio y no nos quede dando vueltas por ahí, pero esencialmente lo que se tienen que acordar es de que no es muy productivo trabajar con una síntesis de Fischer directa, ¿sí? Porque tenemos que trabajar siempre en contra del equilibrio. Acá también tenemos transformaciones donde parto de un sustrato y lo transformo en otro. Entonces esto de nuevo claramente indica transformación, como les decía. Y ahora esto lo que tenemos que transformar, fíjense, es un metilo, bueno, al ser simétrico me da igual, transformo este dialquilbenceno en un dialogenuro de acilo. Por lo tanto, lo que yo espero o lo que yo plantearía es, a este lo tengo que pasar a ácido, ¿no? Y el ácido lo tengo que pasar a cloruro. Quiere decir que el chiste de esta parte es cómo paso esto a ácido, ¿no? La parte difícil sería esta porque no la vimos, la otra la acabamos de ver. Y una vez que tengo el ácido, lo trato con cloruro de tionilo, con cloruro de tionilo, ya lo estuvimos viendo recién. Ah, borré todo, bueno. Profe, ¿no podía ser con oxidación con permanganato? Exacto, bueno, esta es una opción. ¿En qué medio lo harías? No sé bien, pero... Bueno, no, tenés 2 medios, por suerte, esto es la 50%. Bueno, acá sería con permanganato, vamos a hacerlo así, bonito. ¿Por qué? Porque es la oxidación degradativa, ¿se acuerdan? De alquilbenceno. Si yo tengo acá un grupo alquílico, lo voy a oxidar, y si tengo más carbonos, una cadena más larga, esa cadena se va a ir degradando hasta llegar a formar el ácido benzoico. En este caso vamos a tener un diácido y voy a tener justamente lo que estaba buscando, que era el ácido, acá, que puede darme o el ácido o me puede dar la sal, según yo elija el medio en el que voy a trabajar. OH. Esto que estoy escribiendo acá, muy mal, lo admito, es una forma correcta de escribir un ácido. Es decir, los ácidos no se escriben cuando están unidos, como en este caso que me quedan unidos por el otro extremo, no se escriben así. Ay, por Dios, qué horror. Sí, les digo porque si no se van a acostumbrar por ahí a escribir mal estos grupos funcionales y no estaría bueno que lo hagan así. Entonces, cuando yo tengo un ácido en este extremo es fácil porque lo escribo así, COH. ¿Qué pasa cuando lo tengo en el otro lado? Lo tengo que escribir al revés. ¿Por qué? Porque la unión se da por el carbono, no se da por el hidrógeno. Si ustedes lo escriben así, cuando no quiere esta cosa me van a romper. Es decir, si lo escribieran así, que seguramente alguno lo escriba así,
y acá hay otro átomo de carbono unido, esto está mal, porque estoy diciendo que se está uniendo por el hidrógeno del ácido. Entonces se escribe al revés, como lo tengo escrito acá, ¿ven? Para allá. Este carbono se une al carbono del anillo, que se une al oxígeno, que se une al oxígeno, que se une al hidrógeno. Si pueden escribirlo de esta forma, digamos, como grupo funcional, es mucho mejor. A mí, digamos, el impedimento manual de trabajar con el mouse, la verdad, no me ayuda. Entonces, ¿cuáles serían las opciones acá? Se puede hacer con permanganato de potasio en medio ácido. Entonces, si tengo permanganato de potasio en medio ácido, lo que voy a obtener es el ácido directamente, ¿no? Lo voy a escribir así, ustedes ya saben que es este grupo funcional que está unido al fenilo acá. Si lo hicieran en medio básico, obtendrían la sal del ácido y por lo tanto requieren de un paso más. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque voy a tener que protonar para que ese ácido reaccione para darme el cloruro de acilo. Y si bien no nos sirve acá, pero acá hay un subproducto. Si trabajamos con medio ácido, el subproducto de la oxidación es manganeso 2. Si trabajamos en medio neutro o básico, el producto de la reacción va a ser la formación de la sal más dióxido de manganeso que precipita en el medio de reacción, que hay que separarlo antes de acidificar. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes piensen en una estrategia sintética, también piensen en estos subproductos cuando usan oxidaciones, porque a veces requieren más operaciones de las que uno plantea cuando lo escribe, ¿no? Cuando solamente lo desarrolla en un papel. Bueno, esta es una opción, vamos a ver si la opción esta sirve. O si hay otra, porque puede haber otra opción que esté planteada. Bueno, no, es con permanganato en caliente y con cloruro de tionilo que se pasa al dicloruro de ácido. Acá tenemos, fíjense, un ciclohexeno y a partir del ciclohexeno queremos obtener un diéster. Por lo tanto, tenemos que plantearnos una estrategia de nuevo, que para obtener un diéster, yo seguramente que lo que voy a hacer es el cloruro de ácido, es decir, voy a tener que hacer el ácido, seguramente voy a tener que hacer el cloruro de ácido, voy a ponerlo así, para recién después hacer el éster, porque se acuerdan que es el método o el camino sintético más eficiente para eso. Ahora el tema es cómo hago el ácido. Y este es un método, o una reacción que ustedes vieron en Orgánica 1, que yo ya se las comenté. ¿Cómo lo harían? Acuérdense que hay un método, que es el método ¿Por osonólisis era? No, por oxidación de alquenos. Ah, ahí está. No, así que era con claro. ozono, ¿no? Pero No, podés oxidar con los mismos reactivos que oxidamos antes. ¿Sí? Ah, bien. Creo que primero les voy a resolver este porque me va a aparecer la solución de este ejercicio primero. Fíjense que ahora quiero, y este lo dejamos y ya lo resolvemos. Fíjense que acá tenemos de nuevo el bromuro, el mismo que usamos antes, bromuro de ciclopentilo, y lo queremos transformar en un anhidrido, este es un anhidrido simétrico. Entonces acá pueden tener más de una opción. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueden hacer? Ese es parecido al primero, ¿no? Al de la otra hoja, de alguna manera, sí. Sí. Entonces Puedes acá, pasar un alcohol. por ejemplo, vamos a y proponer que hacer un oxidarlo. alcohol, lo puedo oxidar para llegar al ácido, y después acá... Claro, y ahí hay cloruro primero, ¿no? Al cloruro... y acá llevarlo al cloruro. Sí, y después con el mismo bromuro con el que empezaste vas al anhidrido. Bueno, ahí este paso está, vamos a verlo, ese está medio, pero bueno, está bien, hay una idea de cómo ir, más si lo estamos haciendo en el aire. Bueno, podemos probar
este camino, a ver qué pasa, ¿sí? Hasta acá vamos bien, hasta llegar acá al cloruro. Esta es una opción, ¿sí? Es decir, hacer el alcohol, hacer el ácido, porque sí vamos a llegar a este ácido, ¿está bien? Por oxidación. Puedo hacer el cloruro de este ácido, y ahora, ¿cómo hago para meterle este otro ácido? Porque es un anhidrido de ácido. Entonces vamos a ver cómo estaría planteado acá. Bueno. Fíjense que acá lo que tenemos, voy a borrar lo que está en rojo para que no quede tanto amarracho. Fíjense que acá tenemos el mismo ácido que lo estoy calentando. Por eso hice la aclaración de que era un anhidrido simétrico. Bueno, acá hay otra opción, ¿sí? Una opción es la que vos nos dijiste, y esta es otra opción. Fíjense que al ser un anhidrido simétrico, lo que se puede hacer es simplemente, por calentamiento, se deshidrata este ácido y forma el anhidrido simétrico. Este es el único, para lo único que nos sirve la deshidratación de ácidos, es para obtener anhidridos simétricos. Es como cuando, yo se los dije ayer, que es como cuando hacían la deshidratación de alcoholes para obtener éteres. Está muy limitado a que el éter que se obtenga sea un éter simétrico, ¿sí? Y en este caso, que nos quedó todavía para terminar, bueno, otra opción, perdón, no me acordaba que había, también lo pueden hacer por Grignard, ya que tengo el bromuro, en lugar de sacarlo, lo uso y hago la carbonatación de reactivo de Grignard para obtener el ácido. Y después el ácido también lo que hago es deshidratar. Y acá, como estábamos diciendo, lo que buscábamos era cómo llegar al diácido. Entonces, para llegar al diácido, y luego, bueno, acá lo están haciendo por Fischer, yo no lo haría por Fischer, yo lo pasaría al cloruro de ácido. Estos son ejercicios de libro, entonces nosotros podemos variar las resoluciones. Lo pasaría al cloruro para luego hacer la esterificación, y lo que nos falta es el primer paso, que es la oxidación directa del doble enlace carbono-carbono. Se puede usar el mismo oxidante que se usó antes, y directamente lo que hace en este caso en el ciclo, no solo el sin del doble enlace carbono-carbono, sino que además se abre el ciclo, pero puede darse esta oxidación en alquenos alicíclicos también, no necesariamente tiene que haber un ciclo presente. ¿Cómo funciona la deshidratación en el paso, en el... Lo que tenés que hacer, bueno, el mecanismo, fíjate, bueno, plantealo, porque es muy simple. Vos estás trabajando en medio ácido, entonces se va a protonar, y el otro ácido va a actuar como nucleófilo sobre este ácido protonado. Y ahí ya tenés es un mecanismo de sustitución, sustitución sobre acilo, adición, eliminación, es lo mismo. Es decir, no es como que hacemos la nubecita y le sacamos el agua, sino que, bueno, tenemos que, porque a veces te escriben los dos ácidos y le hacen una nubecita y te agarran un ácido, un oxidrilo y un hidrógeno del otro lado y te hacen así, y te sale el agua y ya está. No, es un mecanismo, el mismo mecanismo que estamos planteando, donde el nucleófilo y el electrófilo son la misma, es como una auto adición-eliminación. En esto también son transformaciones, no me acordaba, y estas son bastante sencillas y a mí me parecen bastante entretenidas estas transformaciones donde uso un único sustrato y muestro las posibilidades que tiene este sustrato de transformarse en distintas cosas, ¿no? En este caso, bueno, es un grupo funcional que no vamos a decir, esto podemos no verlo porque es una amina, no nos interesa, pero acá de un poco vamos a repasar para qué, los otros grupos funcionales que sí hemos visto. Entonces tenemos acá un bromuro de alquilo y lo queremos transformar en un aldehído. Entonces podemos plantear todas las estrategias que se nos dé la gana para llegar a eso. ¿Cuáles se les ocurren? Acá hay una que está planteada, pero puede ser cualquier otra que sea razonable. Yo les voy a mostrar la que está planteada, perdón.
la que está planteada, esta no nos importa la primera, pero para la segunda, yo se las mostré ayer cuando les mostré las síntesis en las que intervienen los nitrilos, que los nitrilos podían reaccionar con este reductor para dar directamente un aldehído. Pero si yo no me acuerdo de esto, bueno, yo puedo pensar cómo hacerlo. Y ustedes tienen estrategias que ya conocen. Ustedes pueden reemplazar el bromo por qué grupo funcional, que es por un alcohol, perfecto. Esto, aunque no lo crean, es ese alcohol, pues ya lo vimos recién, ¿no? Es simplemente que tenemos un oxidrilo que ataca nucleofílicamente, halogenuro particularmente no está impedido, así que puede ir por una SN2, y tenemos un alcohol. Y luego, ¿qué puedo hacer? ¿Eso haría una acetona? Si pones el alcohol ahí. Bueno, eso es lo que yo estoy planteando las opciones. No dije que diera esto. Yo les digo, a ver, ¿qué opciones hay? A ver si hay otra. No, pero nos falta un carbono, por eso digo. Bueno. A ver, si yo no planteo las opciones que ustedes me dan, yo ya lo vi que falta carbono. Lo que hago es plantearla, por eso trato de escribirlo, les pido disculpas lo mal que lo escribo. Si lo oxidara, que es lo que me falta, ¿qué me daría? Ah, sí, perdón. Ahí no, está bien. Estaba medio distraída. No, no me lo dijiste bien. No, eso. está bien, está bien. La idea de estos ejercicios, ¿saben cuál es la idea? Que los hagamos cometiendo los errores que cometen ustedes cuando los están pensando. Porque si yo me siento, se los hago, ya les di la respuesta, la mejor respuesta es esta, ¿sí? Pero usted no se les va a ocurrir de manera inmediata los nitrilos, yo se los tengo que traer a la memoria los nitrilos. ¿Por qué? Porque el nitrilo lo que hace es meterme un carbono, como en el primer caso, que yo lo reemplazo porque me está metiendo un carbono y después yo reduzco. En los otros casos me metía un carbono, lo hidrolizaba y tenía un carbono más y tenía un ácido. Acá si yo hago el reemplazo directo, que es lo primero que se nos va a ocurrir, voy a tener un alcohol secundario que por oxidación da una acetona. Así que esto no me lo da. ¿Por qué? Porque me falta esto. El único, por lo menos hasta ahora, que ustedes conocen que les puede introducir ese carbono es un nitrilo. Entonces, cuando vean esto, siempre, cuando vean que aparece acá un carbono más, sospechen de la existencia de un nitrilo como precursor. Fíjense de nuevo. Una duda. Sí, te escucho, Ahí no se puede hacer, o sea, griñar y... Griñar, haces un griñar y le colgás un ácido, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, un griñar, que bueno, que con eso obtengo un alcohol, pero después tendría que oxidarlo a... Sí, o es más fácil que vos hagas un griñar, le pongas un ácido y reduzcas ese ácido con un reductor específico a carbonilo. ¿Se entiende lo que están proponiendo? Si yo hago un griñar acá, le sumo CO2, hago una carbonatación y obtengo un ácido. Si acá tendría un ácido. ¿Se entiende? ¿Se ve ahí? Entonces, sí, profe. Si yo me busco un reductor específico, es más, nosotros ya vimos que hay reductores específicos que pueden llevar el ácido o algún derivado de ácido a aldehído. Si me dan un segundo, me muevo de acá para mostrarles algo que está al final de la teoría que tienen ustedes. ¿Qué es esto? Tienen una tabla de reductores. ¿Por qué? Porque no nos vamos a acordar de los reductores. Entonces está esta tabla para que ustedes lo puedan ir usando. Entonces miren acá, vamos a ver. Tengo un ácido carboxílico. Entonces, me fijo cuando lo trato, si yo quiero obtener con hidruro de litio de aluminio y tengo un alcohol. Con un hidruro más complicado y más impedido también tengo un alcohol. Fíjense que el ácido en sí mismo, con estos que tengo acá, perdón, ninguno me lleva al aldehído. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en esta tabla a ver si hay alguno que va al aldehído. Fíjense, el cloruro de ácido, si yo lo trato con el terbutóxido a menos 78 grados, me da el aldehído. Entonces, ¿qué hago? Perdón que vuelvo para el ejercicio que estábamos viendo, ¿sí?
Entonces, no sé, bueno, los dejo planteados, ya está. Era este, ¿no? Entonces este ácido lo transformo en cloruro y después lo reduzco con ese reductor específico aldehído. Hay más opciones. Entonces esa tabla que está ahí, que yo se las puse a propósito para que trabajen con ella, no duden en usarla para, justamente para hacer estos ejercicios. En el siguiente, fíjense que, bueno, era un poco la propuesta. En este caso lo que tenemos es una acetona, para que se forme esta acetona, de nuevo, me voy a valer del nitrilo, pero puedo buscar otro camino de reacción, ¿sí? Puedo buscarme la vida. Entonces, una de las formas puede ser, como ven acá, hacer un Grignard, o la otra es con un nitrilo y llevarlo al ácido. Y en este es el más fácil de todos, porque lo que ustedes saben es que cuando tiene un alcohol terciario, este alcohol terciario viene de una acetona o viene de un éster. Que en realidad, nosotros ya sabemos que el éster pasa por una acetona y entonces el último Grignard lo que hace es una adición a esa acetona. Lo vimos ayer en mecanismo. Entonces, acá tenemos las opciones de planteo. Justamente lo que hago es, hago un Grignard, lo voy transformando hasta obtener el alcohol terciario y siempre cambio el medio en el último paso. Y si no, ustedes pueden trabajar con alguna otra opción, con alguna otra opción que a ustedes se les plantee, ¿sí? Pero la idea es que ustedes traten de ver cómo pasan de esto a esto que está acá. Fíjense que acá yo tuve que introducir un carbono carbonílico. Entonces, no es tan directo como oxidar o solo reemplazar por un oxidrilo. Entonces, la única manera que yo pueda introducir un carbono carbonílico es que pase por algo que tenga, que puedo introducir un carbono que pase por algo que tenga un carbono carbonílico o acílico. ¿Sí? Entonces acá lo hacemos con el cloruro, pero lo vimos para el éster. Es lo mismo. Se adiciona uno, después se adiciona el otro y tengo el alcohol terciario. No hay un solo camino de síntesis, eso es lo que es importante. Mientras sean cosas lógicas las que hagamos, los caminos pueden ser de lo más variados. Ahora, si yo acá quiero, no sé, quiero introducir no sé, no se me ocurre qué, no sé, se me ocurre oxidar el bromo, no tiene sentido lo que estoy planteando, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, en este camino, lo que hicimos fue el ácido, que lo hacemos por la estrategia que querramos, acá está planteado con nitrílica, pero puedo plantearlo, como dijimos antes, cualquier estrategia que me incluya acá un carbono más, y después hago el ácido, el cloruro de ácido, y a ese cloruro de ácido o al éster le voy agregando el reactivo de Grignard para obtener un alcohol terciario. Algo que nos había quedado, como les dije, que me quedó entre medio, me quedaron los ejercicios, es que también existen ácidos carboxílicos alfa-beta insaturados. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo van a reaccionar estos ácidos alfa-beta insaturados. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un ácido, ya no tenemos un compuesto carbonílico tipo aldehidocetona, que se encuentra conjugado con un doble enlace carbono-carbono. Cuando se hace reaccionar, por ejemplo, bromuro de hidrógeno, ácido bromhídrico o agua en medio ácido, fíjense que los productos que dan son anti-Markovnikov. Es decir, si fuera Markovnikov, me estaría dando el bromo en este carbono, me está dando anti-Markovnikov. Entonces eso tiene mucho que ver con el rol que está jugando el ácido que se encuentra conjugado con este doble enlace en el sustrato. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando, por ejemplo, si agregamos ácido bromhídrico o agua en medio ácido, el primer paso en este sistema alfa-beta insaturado va a ser que se protone el carbono acílico. ¿Por qué? Porque tiene esa densidad electrónica, hace que el par de electrones satisfaga la carga positiva sobre el oxígeno, dejando este carbono
con densidad positiva, como pasaba en los sistemas alfa-beta insaturados, pero a diferencia de un compuesto carbonílico, acá tiene un ácido que puede ceder esos electrones para satisfacer la densidad de carga positiva de este carbono. Entonces este carbono ya no es electrófilo. El electrófilo sería este oxígeno, o este, no tiene mucho sentido. Entonces, si consideramos la estructura donde queda la carga sobre el carbono antes de que se produzca esta resonancia, que es esta, el doble enlace, carbono-carbono, también puede migrar los electrones, mejor dicho, para satisfacer ese déficit. Entonces, en realidad nos quedan, como centros positivos, nos queda este carbono, y después este casi no existe. ¿Por qué? Porque está satisfecho por el oxidrilo, en este caso, o por Z. Entonces, el nucleófilo, que va a ser el bromuro o el agua, según cuál estemos analizando en este caso, va a atacar al centro electrófilo que dé el producto más estable. Fíjense que en este caso, las posibilidades del sistema pi extendido, si se acuerdan que en los compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados, el sistema pi extendido, valga la redundancia, se extendía de esta forma, bueno, no haciendo una lomita, pero se extendía hasta acá. Este, como tiene la posibilidad de resonar para el otro lado, se extiende hasta acá, y eso inhibe que este carbono se tenga una densidad electrófila suficiente para atraer al nucleófilo. Entonces, el nucleófilo se siente mucho más atraído para el extremo del sistema beta, del sistema alfa-beta, y se adiciona al carbono del extremo, sería el carbono beta en este caso, y por eso da la reacción tipo antimarkovnikov. El enol, el dienol que tenemos acá, que se genera como producto, tautomeriza la forma ceto, y entonces fíjense que se preserva el grupo ácido. E interesantemente, no sé si la palabra existe, se obtiene un beta-alfa aloácido. La pregunta es, ¿qué pasa si acá tengo un éster, por ejemplo? Y bueno, es un derivado de ácido, así que el comportamiento va a ser el mismo. Y entonces también puedo obtener beta-aloésteres, que son los más interesantes. Beta, ya si empezamos con los ácidos y los anhidridos, como son muy reactivos, frente a un nucleófilo puede llegar a haber muchas reacciones colaterales que no son interesantes desde el punto de vista de síntesis. Esto se los dejo ahí, pero lo vamos a ver luego cuando veamos polímeros. Igual la urea ya vimos cómo se obtenía, y sí lo que me interesa es que no se olviden, perdón, de los derivados del ácido carbónico, es decir, de este, ¿se acuerdan que yo les dije? De este dicloruro, que con esto puedo obtener la urea, pero también puedo obtener diésteres. Estos derivados del ácido carbónico son de sumo interés para estrategias sintéticas, entonces no se olviden de eso. Y después lo de los uretanos y de los isocianatos después nos vamos a encargar más adelante. No les voy a sumar porque total no hay ejercicios para trabajar con estos grupos funcionales, pero después más adelante sí. Bueno, les digo que repasen esta pequeña guía, porque es una tabla que los va a ayudar un poco con los reductores más conocidos. Por ahí el que no incluí, que después lo voy a sumar, es un Dival. No está, así que después se los voy a sumar para que también lo tengan, porque lo pueden usar, como vimos, en la reducción de nitrilos sumamente específica hasta aldehídos. Si les parece, hacemos una pequeña pausa ahora. Empezamos menos 5, son 47 menos 5, y ya empezamos con el tema de síntesis, que es la siguiente teoría que ya estaba disponible, si no me equivoco. Así que hagamos la pausita ahora, si yo cambio, ustedes descansan, buscan si tienen alguna consulta para hacer antes de cambiar de teoría, pero si no, recuerden que vamos a poner una clase de consulta la semana que viene.
Bueno, vamos a continuar con la siguiente unidad, que en realidad esta es una unidad que continúa lo que venimos viendo. Digamos, simplemente lo que hacemos es acomodarlo para que las unidades no sean tan largas, pero está absolutamente relacionado con el tema anterior. En este caso lo que vamos a ver es que los ésteres, y no solo los ésteres, sino otros derivados de ácido, también son susceptibles a la abstracción de los hidrógenos alfa. Por lo tanto, se van a formar carbaniones estabilizados como enolatos. Y en particular hay algunos de estos que tienen interés en estrategias sintéticas. Eso es lo que de alguna manera queremos hacer en esta unidad, es recabar todo lo que venimos aprendiendo en las unidades anteriores y utilizarlo como caminos de síntesis. Las opciones, digamos, lo que nos planteamos como objetivos, bueno, son bastante básicos. Por un lado, como les dije, continuar con lo que vimos de acidez de hidrógenos alfa, que cuando lo vimos para ácidos, ahí dijimos, bueno, un ácido no puede tener un hidrógeno alfa ácido porque nunca va a ser más ácido que el del propio ácido carboxílico. Y lo que vamos a ver es que hay hidrógenos alfa ácidos en los derivados, pero también hay otros hidrógenos que son más ácidos, que se encuentran entre, se los suele llamar, dos carbonilos. Si bien no siempre son carbonilos, porque a veces son un carbonilo y un acilo, o dos acilos, pero se los llama compuestos 1,3 dicarbonílicos o beta dicarbonílicos. Lo vimos cuando vimos acidez de hidrógenos alfa al principio, que justamente tiene la potencialidad, este carbanión que se forma entre dos carbonilos o dos acilos, de deslocalizar esa carga entre 5 núcleos, siendo 2 de ellos oxígeno. Entonces esas estructuras de resonancia favorecen a la formación de ese carbanión que se encuentra entre estos dos carbonilos o acilos, y esos compuestos tienen valores de pKa que son mucho más favorables que los de un aldehído, una acetona e incluso de un éster, si son valores de entre pKa 9 y pKa 13. Vamos a analizar entonces, a partir de esto, la estabilización de los carbaniones que se generan, la importancia de los enolatos de los derivados de ácido, que da lugar a la síntesis o condensación de Claisen, y analizar entonces, a partir de algunos productos que se obtienen a partir de la síntesis de Claisen, que son compuestos beta-dicarbonílicos, cómo estos compuestos beta-dicarbonílicos entran en síntesis orgánica. Y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué decimos enolatos derivados de ésteres? Si bien hay otros grupos funcionales, digamos, otros derivados de ácido, que también tienen hidrógenos ácidos. Bueno, si vemos lo que nosotros conocíamos de hidrógenos ácidos respecto de un compuesto carbonílico, lo que había era una base que abstraía un hidrógeno, que el pKa de ese hidrógeno variaba entre 17 y 20, 21, siendo aldehído o cetona, y se deslocalizaba esa carga formando el enolato que soportaba perfectamente la carga negativa del oxígeno. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos un éster? Bueno, si tengo un éster, lo primero que tengo que plantear es claramente cuál es la base que voy a usar. Entonces, si yo tengo un éster etílico, como en este caso, no puedo utilizar como base un metóxido, porque yo ya sé que existe la transesterificación. Entonces voy a tener no solo la abstracción del hidrógeno alfa, sino también una reacción de este como nucleófilo en transesterificación del éster original. Entonces, lo primero que me tiene que entrar en la cabeza rápidamente es que la base que use, que además es un nucleófilo, tiene que ser compatible con el éster. En este caso es un éster etílico, uso el etóxido como base que abstrae un hidrógeno y forma el carbanión que se estabiliza con este enolato y da etanol. Si se acuerdan, que lo venimos viendo todo este tiempo, los derivados de ácido tienen otra estructura, que es la estructura donde el grupo Z, en este caso el etóxido, que está acá, tiene un par de electrones que puede satisfacer el déficit de electrones del carbono acílico, formando esta estructura de resonancia. Por lo tanto, el carbono
acílico no está completamente disponible para deslocalizar la carga de este carbanión, porque está interviniendo en esta resonancia también. Entonces, fíjense que acá hay algo que está escrito muy claramente. Esto. Este equilibrio no es favorable, porque este tiene pKa 16 y este pKa 25, es decir, el pKa es mayor que el de los aldehídos y cetonas porque no puede deslocalizar tan bien o de manera tan eficiente la carga negativa, este carbono que no es carbonílico, es acílico. ¿Por qué existe esta estructura de resonancia? Entonces, sumemos a nuestra tabla de pKa, que teníamos de 17 a 20 para aldehídos y cetonas, bueno, 25 para ésteres. Pero como les dije, los ésteres no son los únicos que tienen hidrógenos alfa dentro de los derivados de ácido. Si nosotros analizamos en este caso es una amida NN sustituida, los hidrógenos alfa también son ácidos, pero son bastante poco ácidos, tienen un pKa del orden de 30. ¿Por qué? Porque esta estructura que les mostré antes, esta, en el caso de las amidas es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque el nitrógeno superpone su par de electrones que están en el orbital 2p con el 2p del carbono, pero además este enlace, acuérdense que tiene un fuerte carácter de doble. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, no se lo lleva tan fácil, y entonces, por un lado está la deslocalización de los pares de electrones que por resonancia cede el nitrógeno para satisfacer la polarización del acilo, y por otro lado va a estar compitiendo el carbanión que se forme en el carbono alfa para deslocalizar la carga. Al ser muy buena esta superposición de orbitales, le queda poco espacio, por decirlo de alguna manera, al carbanión para deslocalizar la carga con el acilo. En el caso del éster, la superposición, como ya sabemos, es buena porque es 2p, 2p, pero el oxígeno retiene ese par de electrones, es decir, no deslocaliza tanto por resonancia sobre este carbono acílico y da lugar a que el carbanión que se forme pueda deslocalizar su carga por resonancia y entonces hace que este hidrógeno sea un poco más ácido que en el caso de las amidas. Y en el caso de los cloruros de acilo, que esto lo comparten con los anhidridos, el pKa es el más bajo de todos. ¿Por qué? Bueno, la razón ya la sabemos, es el peor solapamiento de 3p, en el caso estamos hablando de un cloruro, con un 2p del carbono, y entonces, esperen que hago entrar a alguien, no sé quién es, ahí está, y entonces este carbono va a estar muy dispuesto a deslocalizar una carga. ¿Por qué? Porque la superposición que le ofrece el cloro es ineficiente. Por lo tanto, tiene espacio, tiene lugar para recibir al carbanión y deslocalizarlo eficientemente, formando un enolato. Por eso tiene el menor pKa. Entonces, ustedes pueden decir, pero bueno, si es el que tiene el menor pKa, todavía menor que los aldehídos y cetonas, ¿por qué no lo uso? No lo podemos usar porque la mayoría de las reacciones en donde vamos a usar esto es en medio básico y por lo tanto lo más probable es que hagamos reacciones con nucleófilos. Y evidentemente la alta reactividad que tienen los cloruros de acilo frente a nucleófilos va a hacer que no sean útiles en síntesis porque nos va a dar una mezcla de todos los productos que puedan formarse debido a su alta reactividad. Entonces, si bien podemos armar una escala, las amidas siguen siendo bastante poco eficientes respecto de hidrógenos alfa, justamente porque no lo pueden deslocalizar muy bien a la carga del carbanión, y nos quedan los intermedios, que son los ésteres, con los que sí se puede trabajar muy bien. Por eso es tan interesante que estudiemos cómo hacer ésteres, que estudiemos también cómo hidrolizarlos para prevenir que se nos hidrolicen, porque nos sirven como intermediarios de síntesis. También podrían, bueno, esto era un poco, volviendo a comentarles los del principio, ¿qué base voy a usar? Si yo no uso una base compatible con el éster, y uso, por ejemplo, hidróxido de sodio, porque en total es una base, ¿qué voy a tener? La hidrólisis, saponificación del éster, y no voy a tener nunca la abstracción del hidrógeno alfa del éster.
Obviamente que tenemos que partir de un éster que tenga hidrógenos alfa, ¿sí? Si no, ya la reacción no puede proceder. Pero acá viene de nuevo la nomenclatura esa que yo usé mucho, por ejemplo, para condensación aldólica. Si bien un éster que no tenga hidrógenos alfa no será dador, ¿por qué? Porque no puede formar el carbañón, pero sigue siendo electrófilo, entonces puede ser receptor. Nosotros ahora vamos a ver que estos hidrógenos alfa ácidos de los ésteres nos van a dar lugar a una serie de reacciones muy parecidas a lo que habíamos visto para aldehídos y cetonas, ya que al ser nucleófilos fuertes, son más fuertes que los que provienen de aldehídos y cetonas. ¿Por qué? Porque vienen de un ácido más débil todavía. Entonces son nucleófilos muy fuertes. Estos nucleófilos pueden intervenir en todas las reacciones nucleofílicas que ustedes conocen. Sustitución nucleofílica, adición nucleofílica al carbono carbonílico y adición-eliminación en derivados de ácido. Bueno, en este caso yo lo puse acá en la transparencia para ésteres, porque vamos a ver que hay una reacción que se llama condensación de Claisen, que es la análoga a la condensación aldólica. Es decir, en una aldólica hacíamos reaccionar dos aldehídos o dos cetonas para dar un beta hidroxialdehído, un beta hidroxicetona, y en este caso van a reaccionar dos ésteres para dar también un compuesto bifuncional, pero en este caso va a ser un beta cetoéster. Vamos a ver que tienen puntos en común estas dos reacciones y algunas que no. Pero antes vamos a ver la alquilación, que también tiene puntos en común con la alquilación de aldehídos y cetonas en el hidrógeno alfa. ¿Qué hacíamos? Cuando teníamos un aldehído y cetona, abstraíamos un hidrógeno alfa y ese carbañón lo hacíamos reaccionar en sustitución nucleofílica sobre un halogenuro. Bueno, esto es lo mismo. En este caso, normalmente lo que se usa, si yo quiero evitarme el lío de la base que sea la misma que la del éster, puedo usar disopropilamiduro de litio, porque se acuerdan que al ser una base impedida, no va a actuar como nucleófilo y solamente va a actuar como base. Si no, acá tengo que usar el metóxido como base, de manera que se forma el carbañón, y luego acá con un halogenuro, en este caso es un yoduro, le incorporo en el hidrógeno alfa del éster una ramificación. Esto es bastante interesante, porque sabiendo que los ésteres después son hidrolizables, yo lo puedo hidrolizar y tengo un ácido ramificado en la posición alfa. También puedo usar una lactona, porque la lactona, si no está sustituida en el carbono alfa, tiene hidrógenos alfa disponibles, entonces podemos abstraer un hidrógeno y hacer lo mismo. Y acá tengo entonces, con altos rendimientos, las dos reacciones, una lactona alfa sustituida. Es decir, fíjense que es análogo a lo que vimos para aldehídos y cetonas. En la condensación de Claisen, como les comenté antes, lo que vamos a hacer de manera análoga a lo que hacíamos con aldehídos y cetonas es una condensación puede ser una autocondensación de dos moléculas del mismo éster que condensen, o cruzada. ¿Qué condiciones vamos a tener que buscar en esta reacción? Bueno, de manera análoga a lo que hacíamos con la condensación aldólica, vamos a usar una base para que abstraiga el hidrógeno alfa. Y una vez que se abstraiga ese hidrógeno alfa, que se forme el carbañón, ese carbañón va a ser el dador, y el aceptor va a ser, si es el mismo éster, el éster que va a actuar como aceptor, porque el carbono acílico, acuérdense que es electrófilo, pero a diferencia de aldehídos y cetonas, va a ser un aceptor para adición, eliminación, que es el mecanismo en el que intervienen los derivados de ácido. En esta secuencia se ve la transformación primero, hacemos la abstracción, y este paso, por favor, no se lo olviden, es un paso de cambio de medio. Se cambia el medio, es necesario cambiar el medio porque la condición, la reacción si no, no prospera. Y el producto que se obtiene, a diferencia de lo que nosotros veíamos para un aldehído de una cetona, que teníamos un producto de adición, acá hay un producto de sustitución. ¿Se dan cuenta que acá tenemos
este que actuó como dador es el que conserva el grupo funcional. Eso ocurre siempre. Y el aceptor, este, es el que se transforma. ¿Por qué? Porque tiene un grupo saliente, sale y queda como carbonilo. Entonces tenemos ahora un beta-cetoéster. Esto es sumamente interesante porque este beta-cetoéster es un compuesto 1,3 dicarbonílico. Si bien este es un carbonilo y este es un acilo, se los suelen llamar así. Y este metileno tiene un pKa de 11. Entonces yo parto de uno de 25 y llego a uno que tiene pKa 11. Y esto es la parte más interesante que tiene la condensación de Claisen, que tiene algunas cosas distintas a la condensación aldólica. La aldólica, como sabemos, va a haber un dador, acá también, que va a ser un carbanión, acá también, pero el aceptor va a ser un compuesto carbonílico que va a sufrir adición, y acá un acílico que va a sufrir adición-eliminación. La base, acuérdense que en la aldólica eran cantidades catalíticas, y acá necesitamos, son cantidades cuantitativas, se requiere de un equivalente de la base, y si se acuerdan, la condensación aldólica para obtener el aldol era una reacción termodinámicamente neutra, y vamos a ver que la reacción de Claisen no. Y bueno, tiene mucho que ver esto que yo les digo de este último paso, y ahora vamos a analizar el mecanismo con detalle. Entonces, acá hay una secuencia, de nuevo siempre les aclaro lo que es secuencia y lo que es mecanismo. Acá hay una secuencia y que tiene algunas cositas importantes a observar. En esta secuencia es muy importante las flechas. Esta secuencia, ¿sí?, por ahora, hasta acá, tiene los equilibrios desfavorables. ¿Por qué? Porque acá no hay un cambio de medio. Y por lo tanto, todos los equilibrios son desfavorables y ahora vamos a ver por qué. Se forma el carbanión, que va a ser el dador, actúa sobre el mismo éster, que va a ser el aceptor, se forma el intermediario tetraédrico, se reorganizan los electrones con salida de un mal grupo saliente, hasta obtener el producto final. Ahora vamos a ver el mecanismo para entender bien lo que estamos viendo, y si bien, como vemos acá, los equilibrios no son favorables, en realidad lo que vamos a observar es que cuando se haga este cambio de medio, se va a favorecer absolutamente el equilibrio hacia la formación del producto. ¿Por qué? Porque el producto que se obtiene, como les dije, tiene pKa 11. Mientras que todos los demás, que vamos a ver ahora, que están en el medio de la reacción, tienen valores de pKa más altos. Perdón. Entonces, en el primer paso vamos a tener la formación del carbanión estabilizado con el enolato. Partimos de un éster de pKa 25. La reacción, fíjense, tiene una constante de 10 a la menos 6, está muy poco desplazado en los productos, se forma el carbanión estabilizado con su enolato, y se forma el alcohol. El alcohol tiene pKa 16, este 25, obviamente está favorecido para los reactivos. Pero la reacción procede. En el siguiente paso, el nucleófilo ataca en adición-eliminación, se forma el intermediario tetraédrico, siguen los equilibrios desfavorables, se reordena el par de electrones con salida de un grupo saliente malo, siguen los equilibrios desfavorables. Pero ¿qué ocurre? En este paso, perdón, les quiero marcar esto para que lo vean bien. Ay. Sí, la plumita, pero no sale la plumita. Acá obtuvimos ya un carbono, bueno, ahí. ¿Ven? Ahí ya tengo un carbono que tiene un hidrógeno alfa que está entre dos carbonilos. Por lo tanto, este es un hidrógeno alfa mucho más ácido que el alcohol, que tiene pK 16, y que el éster, que tiene pK 25. En el siguiente paso se produce una reacción ácido-base del etóxido
que salió como grupo saliente, sobre el hidrógeno que se encuentra entre los dos carbonilos, que tiene pK11. Ahí se forma un carbanión, ¿sí? Y alcohol. Fíjense que ahora se dio vuelta, que era lo que yo estaba buscando, que se me diera vuelta el equilibrio. Ahora sí el equilibrio se favorece para la formación de este carbanión, que es porque este carbanión está estabilizado por estas estructuras de resonancia donde la carga se deslocaliza sobre un oxígeno y sobre el otro. Cuando escribimos el híbrido está deslocalizado sobre 5 átomos. En realidad, los que mejor soportan la carga negativa son los 2 oxígenos. Por lo tanto, el carbanión que se forma y que se estabiliza por estas estructuras de resonancia es la fuerza impulsora para que se cambie el sentido del equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo no cambio el medio, esto va a tener un contraión que va a ser sodio, si yo trabajé con etóxido de sodio. Ahora, si no cambiamos el medio, la reacción no procede. Para que esto se tironee bien para el otro lado, ¿no? Lo que necesitamos es cambiar el medio. Es decir, trato esta sal, acá está escrito el híbrido, con un ácido, y entonces se protona. Una vez que se protona ya no hay más equilibrio. Ya está protonado, nos queda la forma aceto, pero en estos sistemas, y ya lo vimos cuando vieron, ¿se acuerdan cuando vieron equilibrios cetoenólicos? El hecho de que se pueda formar el enol no es despreciable, es decir, la cantidad, la proporción de enol en el equilibrio con estos compuestos 1,3 bicarbonílicos suele ser apreciable. En el caso del acetoacetato de etilo, como se llama este beta-acetoéster, hay un 8%, y este porcentaje se puede, digamos, se puede justificar por la estabilización que tiene el enol. El enol se va a estabilizar por puente de hidrógeno intramolecular mediante estas estructuras, como ya lo habían visto, ya lo vimos hace un tiempito, y entonces no podemos despreciar la contribución de la forma enólica con la forma aceto. Normalmente lo que vamos a tener es que en el líquido puro del acetoacetato de etilo haya un porcentaje en forma enólica. Esto se determina por espectroscopía, se puede ver perfectamente y se puede calcular la contribución en estos compuestos 1,3 bicarbonílicos que tiene la forma enólica. La reacción ya no puede revertir, por eso es tan importante que le pongamos ácido, porque una vez que ponemos ácido, el ácido no solamente va a protonar a este carbanión, sino que va a protonar a todas las bases que había. Es decir, si me quedó un poco de tóxido, lo va a protonar. Si me quedó un poco, supongamos que hubiera usado otra base previamente, también lo va a protonar. Entonces, al cambiar el medio, no solo se protona el beta-acetoéster para obtener la forma ceto preponderante en este caso, sino que destruye todas las bases. La reacción entonces no revierte, y este paso es el paso irreversible. ¿Sí? El paso realmente irreversible es la protonación. Por lo tanto, vuelvo un poquito para atrás. Fíjense que cuando escriban la transformación de Claisen, esto está muy bien, pero si no escriben el cambio de medio, la reacción siempre tiene la posibilidad, con mayor o menor dificultad, de mantenerse en un equilibrio, que puede estar en una parte favorable para los productos o no. La única manera de que esto no ocurra, que no haya una reversión, o lo que se suele llamar una retroclaisen, es que se produzca la protonación. Y lo que obtuvimos acá es el acetoacetato de etilo. Y el acetoacetato de etilo, después volvemos a los problemas para resolver. El acetoacetato de etilo, ténganlo en la cabecita porque es un reactivo de síntesis. Puede haber reacciones de Claisen cruzadas de manera análoga a lo que vimos para la condensación aldólica. No sirven para nada las condensaciones cruzadas de Claisen. ¿Por qué? Porque me da una mezcla de productos, entonces no sirve. ¿De qué manera puedo obtener altos rendimientos? De nuevo, utilizo el mismo criterio que utilicé para la condensación aldólica.
busco que uno de los que interviene no tenga hidrógeno sal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el benzoato de etilo y el acetato de etilo, donde el acetato va a ser el dador, porque es el que tiene los hidrógenos alfa, por lo tanto va a preservar el grupo funcional, y lo que le queda es nada más que ser el aceptor, y pierde el etóxido y transforma este grupo funcional de acilo a carbonilo. Esto da un rendimiento alto y no tengo reacciones cruzadas. ¿Hasta acá vamos? Ahora, yo puedo hacer la mezcla que se me dé la gana mientras yo respete los pKa. Por eso insisto tanto en que sepamos los pKa. ¿Qué pasa acá? Yo puedo ahora mezclar grupos funcionales mientras respete los valores de pKa. En este caso, fíjense, vamos a hacer una condensación combinada. Mezclo grupos funcionales. Voy a mezclar una acetona con un éster que no tenga hidrógeno sal. Este éster es un éster fórmico, es un formiato de etilo, no tiene este hidrógeno, no es un hidrógeno alfa, no hay carbono, tiene un solo carbono, y este sí tiene hidrógeno alfa. Entonces acá obligo a que uno sea el dador y a que otro sea el aceptor, porque no hay vuelta, no hay otra manera. Es más difícil, obviamente tengo que buscarme una estrategia sintética para que la acetona no reaccione consigo misma, pero como este es el formiato de etilo, es muy pequeñito, es muy reactivo, ni bien se forma el carbanión, puede atacar, va a ser el dador, este va a ser el aceptor, y fíjense que eligiendo adecuadamente los componentes, construyo otro tipo de compuestos beta-dicarbonílicos. En este caso, pude construir un beta-cetoaldehído. La condensación que mezcla una acetona con un éster se llama condensación de Nagel. Nunca nadie, ni yo les voy a preguntar los nombres, pero acá es donde ustedes empiezan a crear y empieza a utilizarse la lógica de la síntesis orgánica. Entonces, no importa si tiene pK 20, es el único hidrógeno ácido que hay en esta mezcla, y lo único que tengo que hacer es tirar una gotita de este que voy formando sobre este, que va a estar en exceso, entonces Tuki, ni bien le caiga el nucleófilo, lo acepta. Ya está, y fíjense lo que puedo llegar a obtener, que es muy interesante. Otros que les comenté hace un ratito son los derivados del ácido carbónico. ¿Por qué? Porque no solo, si no me quedo con el formiato de etilo, con el benzoato de etilo, que son los ésteres que más conozco que no tienen hidrógenos alfa, pero estos derivados del ácido carbónico tampoco tienen hidrógenos alfa. Entonces, el carbonato de dietilo y el clorocarbonato de etilo los podemos usar. ¿Tienen que saber cómo sintetizar de forma simétrica? No. ¿Tienen que saber cómo sintetizar que es simétrico? Sí, porque viene del dicloro. Entonces, con el dicloro yo tengo el diéster. ¿Y para qué me sirve? Bueno, me sirven muchísimo, porque me permite, justamente el uso de cualquiera de estos, me permite obtener el malonato de dietilo, que es otro 1,3-dicarbonílico, que tiene y va a ser el aceptor. Quiere decir que la ventaja que tienen estos por ser disfuncionales, puede atacar también al clorocarbonato o al carbonato de dietilo, eso lo eligen ustedes, pero hay un buen grupo funcional y preserva, la diferencia es que preserva el derivado de ácido. Si yo tuviese un éster común, tiene que haber un grupo saliente y se transforma en carbonilo. Pero los derivados del carbonato, como son disfuncionales, por ejemplo, si yo usara el cloro pasa lo mismo. El que va a salir es el cloro y se preserva el éster. Entonces acá lo que tengo, fíjense que es un compuesto 1, 2, 3, 1, 3, dicarbonílico, pero acílico. ¿Sí? Tengo dos ésteres. Entonces, yo ya sé obtener un beta-cetoéster, sé obtener un beta-ceto
aldehído. Y ahora sé obtener un beta-cetoéster, un beta-diéster. Este fenilmalonato de dietilo, ya ahí tenemos escondido el nombre del malonato de dietilo, es decir, sin el fenilo sería el malonato de dietilo. De nuevo es un compuesto 1,3-dicarbonílico que tiene sus hidrógenos alfa ácidos, y en este caso el pKa de los hidrógenos alfa del malonato de dietilo es del orden de 13, y vamos a ver por qué. La condensación de Claisen, de nuevo de manera análoga a la condensación aldólica, se puede dar de forma intramolecular siempre que tengamos un compuesto disfuncional donde los ésteres se encuentren separados por un número tal de carbonos que el ciclo que se forme sea un ciclo estable. Entonces, en este caso es 1,6-diéster, 1,7-diéster, y vamos a tener un compuesto beta, que esta es una condensación entre dos ésteres, solo que intramolecular, un beta-ceto-éster, pero cíclico, en este caso de 5, en este caso de 6 miembros. La reacción también tiene un nombre particular, se llama condensación de Dieckmann, y acá tienen los pasos que después lo pueden repasar ustedes con tranquilidad, pero que es exactamente lo mismo que les mostré para, este es intramolecular, para un intermolecular. Fíjense que todos los equilibrios son desfavorables. Solo cambia el equilibrio cuando se forma este anión, porque es justamente cuando se pierde el hidrógeno, más ácido de todo lo que hay en el medio de reacción, pero para que se dé completamente y que el equilibrio sea irreversible, se debe acidificar el medio. Recuerden entonces que se va a formar la forma ceto, y si hay alguna posibilidad de que haya un enol en equilibrio, puede estar en cierto porcentaje la forma enólica, pero bueno, en este caso no tiene mucho sentido. Las condensaciones de Claisen nos interesan primero por la potencialidad que tienen. A ver, les voy a mostrar esto. Si yo busco, por ejemplo, acá en este beta-cetoéster cíclico, si yo busco un reductor específico de carbonilo, por ejemplo, borohidruro, que no va a tocar al éster, yo puedo reducir a este carbonilo a alcohol. O puedo reducir este carbonilo a lo que yo quiera, o lo puedo convertir frente a algún nucleófilo que no reaccione el éster. O al revés, protejo el carbonilo y transformo el éster en algún otro grupo funcional. Entonces, es sumamente interesante tener estos sistemas que son disfuncionales. Y las condensaciones aldólicas, las condensaciones, de Claisen, aparecen en sistemas biológicos. En la síntesis biológica de ácidos grasos saturados, si ustedes miran acá, lo que yo tengo, esto es la acetilcoenzima A, ¿se acuerdan? Que se los mostré al principio, y acá tengo un tioéster. Este tioéster tiene hidrógenos alfa. Entonces, ¿qué viene? Una enzima y abstrae ese hidrógeno alfa. Se forma el carbañón, ese carbañón se estabiliza formando el enolato, y luego viene otro éster, otro tioéster, es decir, en este caso es una autocondensación, y este carbañón actúa como dador sobre el tioéster que actúa como aceptor. Fíjense que se forma el intermediario tetraédrico con salida del buen grupo saliente y reordenamiento de electrones, y se forma del acetoacetilcoenzima A, que es un beta-ceto-tioéster. Este es uno de los pasos de la síntesis, o biosíntesis, mejor dicho, de ácidos grasos saturados. Luego vamos a verlo cuando veamos grasas, este camino biosintético, pero lo que vamos a ir observando es que el grupo ceto se va a reducir mediante un reductor biológico, luego el carbonilo se transforma en oxidrilo, luego se va a deshidratar, y luego se va a saturar también con un reductor biológico, el doble enlace carbono-carbono, para obtener esta molécula que vemos acá. Esta molécula que vemos acá, ustedes dicen, ¿pero qué tiene de ácido graso? ¿Cómo? Si yo hidrolizo el tioéster, tengo un ácido acá.
y tengo un ácido de 4 carbonos. Cuando esta síntesis de Claisen se realiza sobre la superficie de una enzima, lo hace de manera repetitiva. Y va siempre adicionando de a 2 átomos de carbono. Entonces, los ácidos grasos tienen un número par de átomos de carbono. Y esto viene justamente de la ruta biosintética. Después lo vamos a ver, pero básicamente lo que se hace, se llega a y se vuelve a iniciar el alargamiento de cadena sobre la misma enzima, que es la ácido graso sintasa. Así que las condensaciones de Claisen existen en la química biológica también. Vamos a ver ahora que ya aprendimos con la síntesis de Claisen a hacer compuestos 1,3 dicarbonílicos, bueno, vamos a usarlos para sintetizar algo. Entonces, los 1,3 dicarbonílicos pueden ser una beta-dicetona o una beta-cetoaldehído, como vimos hoy, un beta-cetoéster como el acetoacetato de etilo, o un beta-diéster como el malonato de dietilo, que vamos a ver cómo, que ya vimos cómo se sintetiza por lo menos el fenilmalonato de dietilo. Los valores de pKa son 9, 11 y 13, y las diferencias de por qué la dicetona es más ácida que cualquiera de estos dos, tiene que ver con que en el caso de la dicetona, la deslocalización de la carga negativa sobre los oxígenos es la única vía, digamos, de contribución que tiene este carbonilo y este otro carbonilo. Mientras que en los derivados, como en este caso en el beta-cetoéster o el diéster, hay uno de los dos, y en este caso los dos, que están interviniendo en otra estructura de resonancia, que es en la que el grupo del derivado, ¿sí?, estaría deslocalizando carga sobre el carbono acílico. Entonces, eso no pasa en la beta-dicetona. Eso no existe. Ninguno de estos R's le puede donar por resonancia electrones, y entonces es el que mejor deslocaliza la carga de todos estos beta o 1,3 dicarbonílicos. Por lo tanto, y esto se los pongo de manera genérica, si bien esto es una beta-dicetona, puede ser un beta-cetoéster o un beta-diéster, lo que vamos a hacer es alquilar, por ejemplo, un compuesto 1,3 dicarbonílico. ¿Qué vamos a hacer? Con una base adecuada, se abstrae un hidrógeno alfa, actúa como nucleófilo, y puedo monoalquilar o dialquilar, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puedo usar un halogenuro primario, siempre porque es un SN2, pero también puedo utilizar halogenuros primarios, y en este caso dihalogenuros, para ingresar primero un halógeno y luego que ese mismo, cuando hacemos este carbanión, sufra una sustitución ahora intramolecular y se forme un ciclo. Esto es muy versátil y de un solo trago no nos va a caer demasiado bien, hay que leerlo con tranquilidad. El mecanismo general es la abstracción de un hidrógeno alfa, ese nucleófilo actúa en SN2 sobre un halogenuro y tenemos el compuesto beta-dicarbonílico, en este caso es el acetoacetato de etilo, metilado en alfa. Ustedes me dirán, ¿para qué me sirve? Bueno, me sirve porque si yo ahora me pongo a unir cosas que sé, yo sé que puedo alquilar en alfa, pero también sé que puedo hidrolizar los ésteres. Entonces, ¿para qué me sirve hidrolizar los ésteres? Si hidrolizamos el éster en medio básico y luego protonamos, vamos a tener el beta-cetoácido alquilado, por ejemplo. O en este caso es un beta-diácido porque viene de un diéster. Es lo mismo, en este caso el beta-cetoácido. ¿Y qué va a pasar? También lo vimos cuando vimos ácidos. Los beta-cetoácidos pueden descarboxilarse fácilmente. ¿Por qué? Porque se forma un puente de hidrógeno intramolecular generando un ciclo estable de 6 miembros como intermediario donde se rompen y se forman enlaces por reordenamiento electrónico, perdiéndose una molécula de dióxido de carbono, dando lugar al enol, que se estabiliza a su estructura
en equilibrio más estable, es la forma ceto. Entonces acá pueden ver el estado de transición claramente, en cualquiera de los dos pasa lo mismo, donde se va formando este puente de hidrógeno, que es el que, la fuerza impulsora de la formación de este puente de hidrógeno, promueve todo este reordenamiento de enlaces, que como ven están punteaditos. ¿Por qué? Porque estoy indicando que se rompen y se forman enlaces nuevos. ¿Y qué obtuve con esto? Miren un poquito. Si yo tengo un diácido, por pérdida de uno de ellos tengo un ácido. Y si tengo un beta-cetoácido, por pérdida del ácido, tengo una acetona. Quiere decir que si yo parto de un 1,3 bicarbonílico que tiene dos ácidos, o dos ésteres sería, porque dos ácidos no me sirven, o parto de un beta-cetoéster, por alquilación, porque le metí acá un grupo R, yo puedo obtener una cetona alquilada o un ácido alquilado. Es decir, son métodos de síntesis de cetonas y de ácidos carboxílicos. Así que esto es bastante interesante. Dependiendo de quién sea el beta, o de dónde provenga el beta-cetoácido, o de dónde provenga el diácido, vamos a tener la síntesis que tienen nombres propios. Si el beta-cetoácido proviene del beta-cetoéster que aprendimos a obtener por Kleiser, por condensación o autocondensación del acetato de etilo, lo que obtenemos es el etilacetato o éster acetoacético, como más se lo conoce, que da origen a la síntesis acetoacética. La síntesis acetoacética no es más que una secuencia de reacciones, que las vimos todas recién, en las que primero se abstrae el hidrógeno ácido, ese hidrógeno ácido se transforma en un nucleófilo que ataca en SN2 a un halogenuro preparado para SN2, por lo tanto se alquila en alfa, también se puede acilar en alfa, y luego, ¿qué hago? Se hidroliza el éster, se descarboxila el ácido, y lo que tengo es una cetona alfa sustituida, que sería un derivado de la propanona al que le alargo la cadena. Esto parece una pavada, pero van a ver que se pueden hacer estructuras sumamente interesantes donde no parece que estuviéramos usando el éster acetoacético para hacerlo. Es interesante, ¿por qué no hago? Porque ustedes me dicen, bueno, pero yo puedo hacerlo con la propanona directamente, le hago la alquilación en alfa. Y para alquilar en alfa a la propanona, primero tengo dos riesgos. El primero, que tengo que abstraer un hidrógeno que tiene en pKa 20 y que además es simétrica. Entonces, ¿cómo controlo que no me vaya por los dos lados? Acá yo abstraigo un hidrógeno que tiene pKa 11. Es mucho más fácil y es mucho más específica porque el carbanión se forma acá y no tengo opción de que se me forme en otro lado. Este, que a ustedes se les puede ocurrir, no se va a formar porque este tiene pKa 20, este tiene pKa 11. Entonces, ¿cuál sería la secuencia? Tengo el acetato de etilo que lo sé obtener por Kleiser. ¿Por qué lo digo? Porque cuando les pidamos una síntesis, lo van a tener que sintetizar porque saben hacerlo. Se trata con una base que sea compatible con el éster, esto siempre. Se forma el carbanión estabilizado que actúa en un SN2 frente a un halogenuro y tenemos entonces el beta-cetoéster alquilado. En un siguiente paso, lo que hacemos es la saponificación. ¿Por qué? Porque tengo que llegar al ácido, al beta-cetoácido, para que se descarboxile. Los carboxilatos no intervienen en descarboxilación, porque no tienen la opción de formar el intermediario de 6 miembros, porque no existe este hidrógeno. Ahora, ¿por qué hago la saponificación? Porque la saponificación es irreversible. Lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Una vez que sale el etóxido, reacciona con el ácido, se forma el carboxilato que se estabiliza por resonancia, ese producto es muy estable y de ninguna manera la reacción revierte. Gano acá, porque si yo lo hago en medio ácido, acuérdense
que la hidrólisis en medio ácido está en equilibrio con la síntesis del éster. Cambio el medio, con calor se descarboxila y obtengo entonces una propanona sustituida en alfa. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, el mecanismo ya lo describí, pero acá está con un poquito. Acá es donde les decía yo que estaba puesto cloruro de sodio. Fíjense que un error y algunos más se me habrá pasado. Pero bueno, la primera reacción ácido-base es esta, donde el etóxido ataca en alfa al acetoacetato de etilo, formando el carbanión estabilizado y el alcohol. Fíjense que acá el equilibrio sí está favorecido para los productos. ¿Por qué? Porque este es más fuerte como ácido, porque tiene pK 11, contra este que tiene pK 16. Es un ácido más débil, que no es lo que pasaba en Claisen. En Claisen, al ser un éster solito, no un beta-cetoéster, el hidrógeno alfa tenía pK 25. Se alquila entonces por SN2 el carbono alfa, entonces podemos entrar un R, que es el alquil derivado, y luego lo que se hace en una primera etapa, como les comenté antes, que acá les pregunto por qué saponificaciones, para que se acuerden cuando vuelvan a estudiar, saponificamos, es irreversible, se cambia el medio, se forma el beta-cetoácido, este beta-cetoácido descarboxila porque existe este hidrógeno que forma el puente de hidrógeno, reordenan los electrones, se forma el producto es la forma enólica más dióxido de carbono, que tautomeriza a la forma más estable ceto. Así que no hay mucho para aprender acá. Yo podría introducir un segundo grupo alquílico una vez que tengo el mono, es decir, antes de llegar a la hidrólisis y descarboxilación, sí, puedo introducirlo, pero tengo que cambiar la base. ¿Y por qué tengo que cambiar la base? Puede ser esta o puede ser una base, esta no es nucleófila, es decir, como es gorda, es un terbutóxido de potasio, no va a meterse acá como nucleófilo. ¿Pero por qué necesito una base más fuerte? Porque este hidrógeno ahora es menos ácido que el anterior. ¿Y por qué? Porque hay un grupo alquílico que cede electrones por efecto inductivo, con lo cual no deslocaliza tan bien esta carga negativa, si bien siempre está la posibilidad de la deslocalización con este carbonilo y con este otro, pero sí ejerce un efecto inductivo desestabilizante el grupo alquílico que introdujimos primero. Una vez que se forma este carbanión con una base más fuerte, se puede hacer la segunda alquilación y tenemos ahora dialquilado, con lo cual, una vez que se haga todo este caminito, voy a tener un otro R sobre este carbono, ¿sí? Es decir, pude alquilar los dos carbonos del alfa del beta cetoéster. Un ejemplo para que vean más o menos los porcentajes de rendimiento. En este caso tenemos entonces el acetoacetato de etilo, primero formamos el carbanión y luego hacemos la primera alquilación, donde le vamos a incluir un grupo alquílico, un butilo, en el carbono alfa. Este primer paso ya tiene un 70% de rendimiento. Si me acuerdo que tengo que poner una base más fuerte, abstraemos el otro hidrógeno, meto el mismo grupo, puede ser el mismo, puede ser otro halogenuro, entonces ahora ya tengo el beta-cetoéster dialquilado, dibutilado, podemos decirle, más o menos el rendimiento es el mismo, y luego hacemos lo que ya dijimos, primero saponificación, luego acidificación, seguido de descarboxilación, y tengo la propanona, ¿sí?, dialquilada. ¿Sí? La propanona sería todo esto, mejor dicho, y acá le metí dos grupos alquílicos. Quiere decir que puedo construir estructuras de cetonas que por otros medios es bastante difícil que lo pueda hacer. Si yo lo quiero hacer esto por oxidación de un alcohol, díganme cómo hago este alcohol primero. Entonces es extremadamente útil esta síntesis
acetoacética. Como yo lo que genero acá es un nucleófilo, a mí me importa un pito, mientras sea lógico lo que haga, yo lo puedo poner en una sustitución nucleofílica sobre alquilo, tipo SN2, o en una sustitución nucleofílica sobre acilo. Entonces, acá lo que tengo que buscarme es un buen receptor, un buen aceptor. El mejor aceptor de los derivados de ácido es un cloruro o un anhidrido. Entonces, si yo hago reaccionar este carbañón como dador sobre este cloruro, fíjense que lo que estoy introduciendo es en beta otro carbonilo. Cuando haga toda la secuencia de saponificación, protonación y descarboxilación, fíjense que ahora introduje en beta y tengo 1, 2, 3 en beta. Cuando descarboxile me quedan 1, 3 en beta. Y son 2 carbonilos. Y acá construí la dicetona que yo les mostré al principio, la que tiene pKa9. Quiere decir que puedo construir lo que yo más o menos, no todo, porque esta síntesis tiene limitaciones, pero lo que son relaciones de cetonas, ya sea, pueden ser dicetonas, puede ser una cetona ramificada, puede ser una cetona cíclica, bueno, lo pueden hacer. Entonces hay que aprender a mirar la molécula para poder utilizar la síntesis. Lo dejamos para atrás, después yo vuelvo con esto. Para llegar a la síntesis malónica, y con esto termino, y la semana que viene hacemos todos los ejercicios. La síntesis malónica, ¿de quién parten? Del malonato de dietilo. ¿Cómo obtengo el malonato de dietilo? Por una síntesis de Claisen. ¿Y quién voy a hacer reaccionar? Y bueno, voy a mirar acá, ¿cómo lo puedo sintetizar? Si este es el hidrógeno de Claisen, ¿sí? Alguien tuvo que aceptar acá. Entonces me acuerdo de los derivados de quién, de los derivados del ácido carbónico. Entonces yo puedo usar el dietilcarbonato o el cloroetilcarbonato. Entonces este es un acetato de etilo que actúa como dador sobre un derivado del ácido carbónico que pierde cloro o pierde otro éster. Es decir, otro alcoxil, mejor dicho. Y ahí ya construí el éster malónico. También lo sé hacer. La secuencia es exactamente la misma que la que vimos para la acetoacética. Solo que el producto de la síntesis malónica, como acá tengo un éster, y acá también tengo un éster, no hay manera de que me dé una acetona. Cuando se hidroliza, lo que voy a tener es un diácido que cuando se descarboxile me va a dar un ácido que si acá tuviese un 3 sería acético sustituido. Lo que se obtiene por síntesis malónica son ácidos carboxílicos o ácido acético sustituido en alfa. A veces está tan transformado el ácido que se obtiene que no parece que derivara del ácido acético. El hidrógeno alfa, el hidrógeno de metilénico, tiene pKa13, por lo que ya les dije, que es un poco menos ácido que los otros por la contribución de dadora de este grupo. Y de nuevo, el anión que se genera es un muy buen nucleófilo que puede intervenir en una SN2 o puede intervenir también en una reacción de adición-eliminación y también puede intervenir en una reacción de adición a un carbono carbonílico. Ese es un nucleófilo. Más allá de que yo les estoy dando acá caminos de síntesis, pueden utilizarlo como ustedes quieran con lógica. Entonces, en el primer paso trabajamos con una base que sea igual a la del éster, se obtiene el carbañón estabilizado más el alcohol, es decir, pK13, pK16, el equilibrio está favorecido hacia la formación de este anión estabilizado por resonancia. Me comí un paso, me falta el paso de alquilación, pero bueno, lo hacemos intervenir en una SN2, tenemos el producto alquilado, que luego de saponificación y protonación, ahora tenemos un diácido,
Y ahora ese diácido, lo que va a ocurrir es que se va a descarboxilar por este intermediario de 6 miembros, y acá tenemos el ácido acético monoalquilado. Si antes de hacer la hidrólisis introduzco un segundo grupo alquílico, cambiando la base, porque también el efecto se va a hacer sentir de este primer alquilo introducido, voy a tener entonces el ácido acético dialquilado. Algunos ejemplos: por ejemplo, si yo quiero obtener el ácido hexanoico y no quiero partir del hexanol y oxidarlo, puedo utilizar esta estrategia. Introduzco primero voy a tener el malonato de dietilo butilado en alfa con un alto rendimiento, y luego de las estrategias de saponificación, acidificación y descarboxilación, tengo el ácido con un buen rendimiento. Algunas transformaciones interesantes son como esta, donde puedo usar un dialogenuro, como este sería diyoduro de metileno, y si utilizo 2 moles del éster malónico, uno va a atacar por un lado, el otro va a atacar por el otro, y voy a estar generando acá un puente metileno. Después de hacer todo el trabajito de hidrólisis y cambio de medio y descarboxilación, pudimos obtener un diácido, ¿sí?, que es el ácido glutárico, con un alto rendimiento. Este ácido glutárico proviene de este tetraéster, y fíjense que no tenemos muchas formas o no conocemos muchas maneras de obtener un diácido nosotros. Después ustedes revisen algunas más. Este no me parece muy interesante. Sí me parece interesante que yo se los mostré al principio. Nosotros podemos utilizar un dialogenuro siempre y cuando sea un dialogenuro que puede intervenir en SN2. Entonces, si yo utilizo este dialogenuro, hago una reacción de sustitución intermolecular, donde introduzco el primero, alquilado, pero que sigue a un bromado, y luego ya es un ataque intramolecular. Entonces, luego del caminito de saponificación, acidificación y descarboxilación, lo que obtenemos, por ejemplo, es el ácido ciclobutanoico. No teníamos manera de sintetizar este ciclo si no era partiendo del ciclohexanol, pero tampoco sabíamos sintetizar el ciclohexanol. Bueno, yo diría que ya han tenido una tortura bastante importante. Después vamos a repasar la síntesis de Michael, por eso prefiero dejar acá. La semana que viene hacemos todos los ejercicios que nos quedaron acumulados. Repasen ustedes la síntesis de Michael, que ya la vimos, que es la síntesis, una adición 1,4 de el éster malónico. Esta es la verdadera Michael. La que se llama Michael es donde el nucleófilo es el éster malónico, a un compuesto carbonílico alfa-beta insaturado. Así que esto ya lo vimos, repásenlo nada más, y después vamos a hacer los problemas que nos quedaron en el medio, más los que están al final de este capítulo, donde tenemos para hacer varias síntesis o transformaciones, que la idea es que tratemos de, en este caso tenemos el sustrato y hacemos la síntesis, es más fácil, pero por ahí es mucho más difícil cuando tenemos la molécula objetivo y no sabemos de dónde partir. Entonces acá yo les doy algunos tips como para ver cómo hacerlo, pero lo vamos a trabajar la semana que viene. Así que la semana próxima empezamos con estos ejercicios. Ya empezamos el tema nuevo que no entra en el examen, y el jueves hacemos revisión hasta donde se pueda de todas las dudas que ustedes tengan, de teoría o de los ejercicios de la guía o de los ejercicios que hacemos en clase. Así que si tienen alguna duda de lo que vimos hoy, si no, la van acumulando para la clase próxima. Si no tienen dudas, está todo bien. Espero que tengan buen fin de semana
descansen un poquito y lean un poquito esto. Por el chat que te querían hacer una consulta. Ah, no me funciona. Ah, sí, dale. Pasámela por chat, dale. Martina, ahí lo vi. No me puede. No suben al campus otra versión. Las versiones que están en el campus son las versiones del año pasado y lo que hago yo es revisar todos los años, todas las clases yo las reviso. Son básicamente lo mismo, tienen 3 o 4 palabras cambiadas. A ver, si ustedes tienen la versión, ustedes pueden ir anotando sobre la versión electrónica o en un papelito o en un cuaderno algunas de las cosas que por ahí se dicen o yo les digo, pero en general lo que pasa es que yo las repaso y si hay algo que no me gusta lo saco, o por ahí detecto cosas que están mal escritas, pero no hay ninguna razón específica, es que esto está subido desde principios de cuatrimestre y yo reviso las clases un día antes, por ejemplo, y ahí detecto esas fallas. Es decir, entonces, además porque las repaso, por si digo algo para no decir tanta tontería, pero no tiene ninguna razón. Entonces, revísenlo ustedes. Este está casi igual, yo lo que hice, le hice sacar algunos ejercicios o los puse en otro lado, pero hoy quería adelantar para llegar a este punto porque así ustedes tienen tiempo de revisar lo que vimos hasta ahora y listo. No sé si además de no tener micrófono no tiene audio, pero bueno, no hay ninguna razón particular. ¿Alguna pregunta más? De lo que sea, ¿eh? No, profe, yo no. Ok, bueno, gracias Martina, escuchaste, y gracias chicos. Lo que voy a hacer, yo les voy a decir igual a los auxiliares si están de acuerdo. Además también algunos PDF eran más livianos de los que yo fui corrigiendo, también eso era otra razón. Pero si ustedes quieren, lo que hago, total son electrónicos, les pido a los chicos que suban los actualizados. Bajen los anteriores, los que tenemos hasta esta unidad, y suban los actualizados. Son cambios mínimos los que hay, pero si para ustedes es importante, me da lo mismo. Así que buen fin de, y en el fin de semana les subimos, si quieren, estos que están actualizados. De paso,